Gloria sea al Señor. Dios bendiga en este lindo día. Aquí estamos en la Iglesia de Cristo Jerusalén. Aquí pertenece al Concilio de la Asamblea de Dios la pastora María de Luz del Lugo, la copastora Lorena Soto y yo como pastor asociado. Para la gloria del Señor, yo quiero que usted escuche lo que Dios va a hablar de este altar para glorificar a Cristo. Pero miren, yo estaba orando para este mensaje y el Señor puso en mi corazón y me habló una palabra: pastor. Pastor. Y yo, wow, pastor, vamos a buscar qué dice pastor. Pastor es un elemento o agente o circunstancia que contribuye a producir un resultado. Como sabemos que hoy glorificamos al Señor por el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Y todos tenemos historia, todos tenemos factores. Pero me acuerdo un día, aleluya, yo siempre he trabajado con amigos míos, con personas en necesidad. Y me acuerdo un día una madre, gloria a Dios, ahora, que se llamaba Isabel. Y esa madre me dijo, como muchas madres que veo en las calles de Puerto Rico, y esa madre me dijo: Harold, cuida a mi hijo Eiti. Y eso me llegó al corazón. Como todo, como sabemos y entendemos la situación que está viviendo Puerto Rico y ¿cuándo fue hoy me confundo, hoy no es domingo, hoy es viernes. Y el jueves estaba allí en el tren y veo dos personas, una persona mayor y la hija, y yo las veo bien preocupadas. Y les dije, ¿le sucede algo? Sí, estoy esperando a mi hijo que viene de Río Piedra, que tiene problemas de adicción. Y yo pegué a orar por esa dama, una persona mayor, y comenzó a llorar. Y le comentaba eso a mi amigo ayer, que se llama Martín, y el factor de lo que está sucediendo en las calles, de las madres que sufren. Pero esa madre Isabel fue algo especial. Y cuando me dijo: Jado, cuida a Eiti, y Dios lo cuidó, porque Dios quiere usar a uno en las necesidades. Y ese muchacho Eiti, aleluya, una vez lo fui a buscar y estaba en la calle y le dije: te montas en ese carro ahora, así con la autoridad de Dios. Y se montó. Y para la gloria de Dios, Dios hizo un milagro en la vida de ese varón. Y la cosa, que él está aquí hoy. Él viene acá. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ven acá. Súbete por ahí. Yo sé que estás temblando, yo también. José Papito Nieves, María, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, te bendecimos. Este es Eiti. Esto es un milagro. Se montó en el carro. ¿Cómo que se llamaba el otro muchacho? El que no se quiso montar. Y Félix murió en un accidente. No, lo mataron. Lo mataron. 2 días después.
2 días después. Y él tomó una buena decisión. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Y el milagro más grande, que estaba cogiendo clases bíblicas y me dijo, Jado, necesito unos libros. Hermano, porque se graduó de perito electricista. Gloria a Dios. Y ese día en la clase de bíblica me dijo, necesito unos libros. ¿Cuánto era que costaban? Eran sobre $200 costaban los libros. ¿Y cuánto Dios te dio ese día? $360. Aleluya. Y aquel que es más poderoso va a hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. ¿Y cómo ha sido Dios en tu vida en todos estos años? Wow. No hay forma de explicarlo. No hay manera, ¿verdad? Es algo. ¿Dónde te restauró Dios? En Esdras 10:4. A través del pastor. Hacen Héctor López Mireya, mi maestro en las cosas de Dios. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y nos levantamos bien temprano a pedrar limpio allí, ¿verdad? Las ventanas. Pues levántate, vamos a orar. La bambúa, como yo le decía, pero era parte del protocolo de Dios para nosotros seguir el camino correcto. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice que mantengamos la esperanza, en la cual nos va purificando de día en día. Hay que, le digo, Dios es real. Dios es real. Hay que seguir imitando las cosas de Dios y pidiendo lo que nos lleve en el camino. No es fácil, pero no justifica nada. La Biblia dice que el justo a duras penas se salva. ¿Qué será del impío y del pecador? ¿Y dónde tú te casaste? En esta iglesia. O sea, el pastor de la iglesia me casó. Pastor sí. López Me casó aquí. La gloria es de Dios. Y me ha ido excelente, de verdad. Yo decidí, la decisión de casarme en la iglesia, uno se puede casar por ahí donde quiera, con un juez, donde sea. Pero como yo tengo temor de Dios, pues decidí, ¿sabes?, que fuera una iglesia, porque a mí se me enseñó eso. Y renové mis votos con Dios y lo hice aquí. Mi matrimonio no es el mejor del mundo, pero Dios está en el epicentro y no pasa nada. De eso doy yo fe. ¿Sabes? Cuando Dios está en el asunto, todo va a fluir. Hay vicisitudes, pero Dios te da la solución a todo, ¿sabes? Dios los bendiga. Nos amo mucho en el amor de Cristo, en el mío. Un placer. Agradecido de Dios siempre, con Dios en mi corazón. No importa quién yo sea, no miren al hombre, miren lo que no se ve. Y van a obtener la bendición. Siempre del Padre, siempre. Aleluya. ¿No es bueno? Gloria a Dios. La semilla. El factor de sembrar la semilla de Dios. Pero busque la Biblia. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gálatas 2:20, ese texto lo debemos saber de memoria. Amén. Jessy, ¿quieres testificar? Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Lo tienen, iglesia? No. Aleluya. Dios es bueno. Gálatas 2:20. Dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así
dice el Señor en esta palabra. Con Cristo. Escuchen. No con Pedro, ni con José, ni con David, con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Y cuando dice, y ya no vivo yo. Aleluya. Amén, aleluya. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias que tú estás aquí en la reunión de los santos, que tú nos vas a hablar conforme a lo que está escrito, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Se pueden sentar. El triunfo de Cristo en la cruz. Porque la Biblia dice, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo que podamos ser salvos. Pero en el 2026, en abril, ¿qué efecto en mi vida tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Porque decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando escribió el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque el mismo Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y dice, y tome ¿qué? Su cruz todos los días y sigan, porque seguir a Cristo cuesta, entrar por el camino cuesta, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en Él hay vida y vida en abundancia. Para que para conocer lo que Dios hizo en mi vida, esto es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Mire, Colosenses 2:15 dice la palabra del Señor. Colosenses 2:15. Dios es bueno y maravilloso. Dice, y despojando. Aleluya. Escuchen. A los principados y a las potestades los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso que la iglesia, la palabra dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y si yo estoy viendo las necesidades de Dios que hay en las calles, que yo me monto a los 68 años por las calles de Bayamón en una bicicleta, que muchos que están ahí sentados dicen, no lo hagan. Aleluya. Sí. Cuando yo les dije eso, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú estás loco? Sí, estoy medio loco, sí. Y me acuerdo, aleluya. Y yo camino por esas calles y yo me voy orando, hermano, porque en verdad que hay muchos cajos y hay muchas personas que no tienen control en Bayamón, y eso yo lo acepto. Pero yo me voy por las calles y ayer yo veo la situación que está sucediendo y veo un factor, una necesidad, y me vino ese texto en la mente, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y yo, wow. Pero ¿qué tenía Pedro que no tenemos nosotros? Aleluya. ¿Qué hacía Pedro cuando cuando negó al maestro, cuando pasó tantas situaciones? Cuando Jesús le dijo, Pedro, ora una hora, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que no falte tu fe. Y yo caminaba, Señor. Y me viene a la mente el libro de Gigi Ávila del ayuno. Y él estaba en un ayuno, el ayuno de la victoria.
que cuando él entraba a un ayuno, hasta que Cristo no le diera la victoria, que él entraba en el aposento secreto y oraba, y ya daba la victoria, porque Mateo nos dice, entra en tu aposento secreto, y ahí en lo secreto Dios te va a recompensar en público, porque Cristo venció. Somos más que vencedores en Cristo, y la iglesia que somos nosotros, cuando vemos el amor que Dios envió, porque Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la iglesia tiene un poder sobrenatural de establecer el reino de Dios. Cristo triunfó en la cruz sobre todos sus adversarios. Él triunfó sobre todos los enemigos que no podía vencer el ser humano. Venció por nosotros. Triunfó sobre Satanás, el diablo. En Hechos 2:14-15 dice, la Biblia afirma que Jesús participó de carne y sangre como nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, librarle a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. El ser humano, nosotros éramos esclavos del pecado. Yo era uno. Aquí nadie nació salvo. Aquí todos en un momento confesamos a Jesucristo. Amén. El que me confiese con su boca será salvo. Pero cuando yo confieso, cuando yo veo el sacrificio de Cristo, que dice anulando los decretos, porque la victoria es de Cristo, aleluya, la victoria es de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra mi familia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué yo hago en esa, Dios te bendiga, baseball player, en ese momento, en esa necesidad que hay tan rotundamente en mi entorno? Con la sombra de Pedro. Él no hablaba con la sombra de Pedro. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren, Cristo triunfó sobre la muerte y el infierno. Apocalipsis 1:17-18 dice, el mismo Cristo triunfante anima a Juan. Dice, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Tenemos algo sobrenatural en nuestra vida. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Miren, Cristo triunfó en la cruz sobre el pecado. En Hebreos 4, del 14 a 15 dice, el escritor sagrado afirma, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por eso dice, tenemos libertad a sus hijos para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Porque cuando Cristo murió, cuando dijo consumado es, aleluya, que el velo se rasgó y tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Amén. Pero tenemos que entender que tenemos que creer, tenemos que vivir. Porque, hermano, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice la Biblia que los dos se oponen entre sí. Pero Romanos 8 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay en libertad.
para que cuando yo vea la necesidad, cuando usted hable, cuando hay una necesidad, yo sé que va a hablar el Espíritu Santo de Dios y Dios nos va a usar para su gloria. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Apocalipsis 1:17, si no me equivoco, dice Juan, cuando vio al Cristo resucitado, dice, cuando le vi, caí como muerto. Aleluya. Como muerto. Todo se basa en la oración, en la búsqueda, en el sometimiento. Someteos ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo, salud, y de vosotros huirá. A Tomás, cuando Cristo había resucitado, no lo creían. Es que el castigo de nuestra paz que sufrió el Maestro, porque nosotros lo leemos, pero cuando uno piensa lo que vieron los apóstoles hace 2000 y pico de años, que fue azotado, que fue molido, que ya en Getsemaní dice que su sudor era como gotas de sangre, que dice en Filipenses que se humilló hasta la muerte. Haya pues en vosotros, esto es un punto clave, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, en el cielo, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. Esto es un día especial para muchos, pero lamentablemente para otras personas es un día de fiesta, que van y usted sabe, usted entiende, yo no tengo que comentar. Para la iglesia es un día especial, de ver el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Conmemoramos ese día, pero esto va más allá de la cruz, más allá de lo que mi mente humana piensa. Es creer lo que dice en el libro de los Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando Cristo se le apareció a Tomás, le dijo: mira, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Hay que creer en lo que Dios va a hacer. Como mi amigo este allí que testificó, grandes cosas haremos en su nombre, porque el poder de Dios nos habita. Miren, los beneficios del triunfo de Cristo en la cruz. Cristo conquistó para nosotros en su triunfo en la cruz, son muy importantes. El primer beneficio que Cristo conquistó en la cruz para el ser humano es su reconciliación con Dios. En Efesios 2, del 13 al 16 dice, Pablo afirma que fuimos hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo, el cual derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y reconcilió al ser humano con Dios mediante la cruz. Por medio de su triunfo en la cruz, destruyó el muro de enemistad y promovió la amistad del ser humano con Dios. Somos amigos de Dios. Dice la Biblia, yo no te voy a llevar siervo, te voy a llevar amigo. Pero, hermano, la palabra, la Biblia enseña, Juan 14:23, el que me ama, amamos a Dios, iglesia, amén. Pero dice, mi palabra guardará. Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada dentro de él. Porque 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios.
Pero dice que no soy vuestro. Dios pagó un precio bien grande. Ahora somos esclavos libres de Cristo. Pero nos sometemos a la autoridad de la palabra. Pero si yo no tengo un conocimiento, una madurez espiritual en entender en el mundo de maldad que estamos viviendo, que estos tiempos posteros son bien peligrosos. En 2 Corintios 5:19, Pablo explica que en la cruz Dios estaba reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y, escuchen, y nos entregó a la iglesia la palabra de la reconciliación. Que somos testigos del poder de Dios. Usted es testigo de sembrar la semilla. Pero vuelvo y le digo, ¿qué significado tiene la cruz para mi vida? Como cristiano, hombres nacidos de nuevo, prueba por montones, porque estamos vivos. Usted hace así, todavía tenemos los pies en la tierra. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en él tengamos paz. Después dice, en el mundo que estamos vamos a tener aflicción y problemas, pero que confiemos que él ha vencido al mundo. Por eso la Biblia, los proverbios dicen, cuando vengan los problemas en situaciones, la blanda respuesta aplaca la ira. Porque Dios no ha dado un espíritu de mansedumbre. Difícil. Sí. Tener mansedumbre con los que nos empujan. Sí. Cristo dice en la Biblia que como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Que podía decir, Señor, manda ángeles. Puede decir, yo no voy a pasar esta copa. Esa era la copa de la ira de Dios. Por eso dice, el castigo de la copa de la ira de Dios, el castigo del pecado de la humanidad, fue sobre el maestro, por amor. Por amor. Miren, Romanos 16:20, resumo y voy cerrando. La Biblia afirma, y el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz, el que nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo te la da, yo te la doy. Y amigo hermano, usted que me ve por las redes sociales y sigue la página de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, y si usted tiene una necesidad nos puede llamar, ahí están los teléfonos. Si usted se quiere reconciliar con Dios, confesar a Cristo, vivir para Él, nos puede llamar. Pero hermano, hay que congregarse en alguna iglesia, porque ya el COVID pasó. Sí, ya el COVID pasó. Esto fue una tecnología que usó el Señor para llevar palabra de Dios y se entiende. Pero me acuerdo allí, el factor COVID no nos impidió a nosotros de ir por las plazas a proclamar y a orar por las plazas de Puerto Rico. Ministra Noelia, ¿de acuerdo? Nos faltan unas cuantas plazas. ¿Fuimos a cuántas plazas? 40 y pico, ¿verdad? En todo Puerto Rico. Me acuerdo allá en Humacao que había un muchacho así con un pelo bien grande y yo estábamos orando y me dijo, ¡Jao! Y yo pegué a orar por él. Mira, como estábamos en tiempo de COVID, ¿pero qué tú haces? Orar. Se entiende la situación. Pero a ninguno de esos muchachos en la calle le daba COVID porque tienen esas defensas tan arriba por las situaciones que ellos están haciendo. Y ore por todos esos muchachos. Pero termino y oro, como le digo, usted, llámelo, reconcíliese con Dios, ame a Dios sobre todas las cosas. El Rey viene pronto, dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz, lo que hizo Cristo en la cruz,
aplastará en breve a Satanás, escuche, bajo vuestros pies. En nombre de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando el mal sea totalmente erradicado del mundo, entonces la paz será plena y perfecta. Conclusión: el triunfo de Cristo en la cruz, además de ponerle a todos sus enemigos debajo de sus pies, trajo también muchos otros beneficios para el ser humano. Los beneficios del perdón, los beneficios de la salvación, los beneficios de la protección y los beneficios incalculables de su gracia y misericordia para con los pecadores arrepentidos. Y yo soy el primero que le doy gracias a Dios porque su amor y su misericordia me alcanzaron. Dios es fiel. Dios es fiel. Y dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero escuche, factor, elemento, agente o circunstancia que contribuye a producir un resultado. ¿Qué resultado hizo la cruz en mi vida? Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hermano querido, Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios a su vida. Amén. Ahora, iglesia,